En mi experiencia, digamos, con parejas, generalmente la pareja es un malentendido en el sentido de que de dos no se puede hacer uno. La famosa media, digamos, naranja no existe, sino que lo que existe es la posibilidad de encontrar en el otro un acompañante en la ruta de la vida. Un acompañante que en el mejor de los casos no se transforme, digamos, en aquel que pueda aparecer como el super yo, ordenando y gozando al sujeto. Toda pareja tiende muchas veces o en muchos momentos a hacer del otro el super yo que ordena gozar. En un goce que impide, digamos, la vía deseante, en la medida en que arriesgar al deseo implica justamente poder desmarcarse no solo del sentido del otro, sino también de ese mandato que ordena, así como el padre debe ser, así como el padre no debe ser. Cuando el partner no está permanentemente, digamos, a la vista, aparece la desesperación y la dificultad de poder soportar, digamos, la diferencia con el otro. En toda pareja, digamos, se produce un encuentro, si podríamos llamarle así, fantasmático, donde en el otro se deposita parte de lo que uno es y en el primer tiempo del enamoramiento, digamos, se desdibujan esas diferencias. Cuando el enamoramiento desaparece, aparece lo insoportable de la alteridad del otro. En este último tiempo, las mayores dificultades son el aislamiento, la depresión, la dificultad del contacto real con el otro, del cuerpo a cuerpo, y la caída del deseo sexual y la violencia. La violencia aparece, digamos, como esa dificultad de poder soportar, digamos, que el otro sea un otro distinto, que el otro pueda tener su propia intimidad. Por ejemplo, hablando de la tecnología, ahora está muy de moda, entre comillas, que se espíe a la pareja de distintos modos. Se puede seguir con el celular, dónde está, qué hace, a qué hora tiene, las cámaras en la casa, la posibilidad de violar, digamos, de alguna manera las contraseñas de los celulares, también hace que la gente entre en, digamos, la intimidad de la pareja. Ya no es tolerado que el otro pueda tener derecho a guardar algunas cosas para sí mismo. Y esto hace que no puedan hablar, porque en el discutir rápidamente se pasa a un nivel agresivo, de esa agresión primaria, especular, de la lógica, el otro o yo. Es decir, no hay posibilidades de ambos, es uno o el otro, y rápidamente se pasa de la violencia discursiva a la violencia, digamos, en el cuerpo y con el cuerpo. Hay como una especie de retirada prematura del deseo sexual. Yo lo había articulado con lo que decía Lacan en la conferencia de Milán del avance del discurso capitalista, donde la barrera al goce ya no existe y donde todo es posible, esto que decíamos antes. Entonces, es como que ahí, al no estar algo prohibido, desaparece, digamos, cierto deseo que puede estar en lo sexual o también
en la apetencia de otros deseos. Las consultas hace 15 años o 20 eran por las dificultades de la vida sexual. Ahora, a veces, digamos, lo que plantean es que ese no es un tema en la pareja y arman relaciones fraternales, con lo cual aparece más los celos o la agresividad infantil con el otro, ¿no? En este momento, más consultas de pareja que hace 15 o 20 años. Porque bueno, al haber una dificultad en relación a la ley que implica una redistribución de los goces y también implica que no todo se puede, creo que necesitan de ese tercero para poder, digamos, incluso sostener la posibilidad de escucharse, un tercero en presencia real. Lo que sí, varias consultas en relación a el llamado poliamor, donde, de acuerdo a la estructura de cada sujeto, en algunos casos ese tercero, digamos, ocasionó la ruptura de la pareja y en otros dio lugar a la posibilidad de armar un trío. En algunos ocasionó la angustia y la ruptura o la desaparición de ese tercero, ¿no? En el caso de las parejas homosexuales, la problemática se centra más en la competencia laboral, en quién cuida a los chicos si hay niños, quién ocupa la función materna, quién ocupa la función paterna. Pero lo que no se escucha, por lo menos en mi práctica, es el nivel de violencia que aparece en las parejas heterosexuales. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo la tecnología se imbrinca con la historia de cada sujeto? En este tiempo, esta inmediatez que nos ofrece la tecnología de todo ya, aquí, ahora, el consumo, los gadgets, como decía Lacan, hace que el sujeto quede detrás de la imagen, de alguna manera mirando y haciéndose mirar, pero no mirándose a sí mismo, con lo cual resulta, digamos, más difícil poder pensar en qué puntos se está, digamos, renunciando al deseo. Por otro lado, la angustia como bisagra entre deseo y goce prácticamente no se presenta como angustia serial en el yo, sino que viene la angustia masiva, que habrá que ir recortando, o la desaparición de la angustia a través de los psicofármacos o todas las nuevas, digamos, alternativas que hay. Pero creo que la ciencia, la tecnociencia, digamos, ofrece también la posibilidad de que el sujeto goce a solas y lo reenvía a una exacerbación del narcisismo. Recordemos que el narcisismo es el suicidio de Narciso, que yo coincido con Helen Deutsch en llamar a aquellos que descreen del inconsciente y que viven de actuación en actuación, de relaciones efímeras, incluso en relaciones virtuales, donde, digamos, cada uno está en su casa sin poder tolerar lo que aparece en el prójimo, como la mancha, es decir, lo que hace diferencia, el menofí podríamos llamarlo de alguna forma. Pero en este tiempo creo que todo esto conduce a que el sujeto se encierre en una soledad gozosa y en lugar de ser un sujeto dividido, sea solamente un objeto de consumo, a consumirse y a ser consumido. Sí, se redujo el tiempo por esto de que todo tiene que ser ya. Si no es ya y si no se adecua a lo que cada uno quiere, rápidamente es descartado. Total, en un golpe de Tinder, podríamos decir, y cerca de la casa se encuentra alguien que puede reunir esas características. Pero esta rapidez, digamos, y esta necesidad de acumulación hace que ningún sujeto tome el estatuto como tal,
sino que si aparece algo que es dicho y no es tolerado o visto en la imagen, porque ni siquiera a veces llegan al encuentro, que no se soporta, rápidamente es descartado, como si no hubiera tiempos, no hay tiempo de mirar, comprender y concluir. Se mira y rápidamente se concluye, con lo cual las parejas actuales tienen menos tiempo de duración porque rápidamente se pasa con una premura a veces insospechada, porque no se sabe de qué se están separando. Primero hay que separarse de las cuestiones de la propia historia, pero rápidamente concluyen en la decisión de la separación. Las entrevistas de pareja a veces permiten que se instaure ese tiempo de comprender para que la pareja pueda repactar de otro modo y de esa manera poder continuar. La idea del libro surge de justamente mis preguntas en la clínica y de la dificultad al principio de poder trabajar con estos pacientes, donde yo me preguntaba ¿cómo hacer si no es por la vía de la poiesis inconsciente? Digo, a partir de la demanda y de poder alojar esas demandas, empecé a escribir sobre estas dificultades de la clínica y eso me llevó también a repensar el modo de poder intervenir. Lo que intento es esta articulación entre la falta del amor del otro, la dificultad de haber alojado al sujeto en su falta y estas presentaciones del discurso epocal, donde lo que hay es mostración, actuación, adicciones, dolores en el cuerpo, enfermedades autoinmunes. Pero en estos casos que trabajo en el libro, en general son casos que están más ligados a la gravedad y a la cuestión, digamos, de la dificultad de hacer, digamos, un entramado con los otros y de entrar en el discurso analítico. No son pacientes que vengan representados, digamos, por el síntoma y parece en principio que desconfían o no creen en el inconsciente, ya que son pacientes donde, digamos, el dolor, ese dolor de no haber sido, digamos, totalmente merecedores del amor del otro o haber sido deseados, el dolor se aloja en el cuerpo y sino también en las actuaciones, las impulsiones, las adicciones. Con lo cual también se va a ver dificultada sus relaciones de pareja. Pero esa dificultad es mayor en este tipo de pacientes en la medida en que han quedado entrampados de algún modo en el fondo del espejo. Al no ser amados e investidos libidinalmente como falo simbólico del otro, quedan a merced de los embates del superyo y del goce más ligado, digamos, al masoquismo primordial. Con lo cual, digamos, el primer tiempo del trabajo con estos pacientes es la posibilidad de darles un alojamiento para que puedan empezar a confiar en el otro, en el analista, y las intervenciones en un primer tiempo serán más por la vía de lo imaginario que por el desciframiento simbólico, ya que antes decíamos que venían más, digamos, mostrando, actuando, es difícil, digamos, que puedan entrar directamente en transferencia con el analista en el lugar de un sujeto supuesto saber. Será en un segundo momento donde el analista ha permitido ese alojamiento para que se instaure algo del amor de transferencia. Si alguien no ha confiado en el amor, es difícil después que pueda establecer ese lazo. Que al no haber, digamos,
Mucha creencia en el inconsciente, digo, no, lo simbólico no terminó de tallar ni de agujerear lo imaginario. Digamos, el sujeto se presenta bajo el peso del sentido del otro absoluto. Entonces, digo, cuando digo intervención en lo imaginario es poder abrir esa cuerda a lo simbólico e introducir, digamos, algunas coordenadas para que ese imaginario pueda empezar a agujerearse. El éxito en el amor a veces es posible, pero eso no llega a nuestros consultorios, por lo cual decidí hablar en el libro o escribir acerca de los fracasos, refiriéndome fundamentalmente al fracaso del amor del otro parental, es decir, ese que debe investir libidinalmente al niño y alojarlo en su falta para que luego ese niño, por la interdicción paterna, pueda, digamos, hacerse o producirse como sujeto. El analista tiene que estar justamente pudiendo leer los significantes de la época y poder ubicar aquello que Freud traía en relación a las series complementarias, ¿no? La historia del sujeto, la historia actual y también, digamos, todo aquello ligado a lo transgeneracional y lo que puede haber sido, digamos, callado y que no entró en el discurso de la historia del sujeto y después aparece bajo el modo del acting out, ¿no?